no salen, estamos todavía con fallas técnicas. Lo importante es estar acá, ¿no? Estamos haciendo una prueba todavía, así que tengan un poco de paciencia y vamos a ver si ahora está saliendo bien el audio. Tenemos un pequeño delay, pero vamos a ver si podemos resolverlo. Bueno, aparentemente está resuelto, ¿no? Vamos a dar comienzo entonces a nuestro encuentro de este día. Qué hermoso día, ¿no? Qué lindo momento qué lindo día que el Señor nos ha regalado. Vamos a pensar en este momento en las cuestiones que nos están afectando. De alguna manera, todo está pasando aquí ahora, decía el título de este tiempo, esta prédica. Y quisiera que podamos entender nosotros los tiempos que estamos viviendo, cómo Dios nos está guiando a vivir estos tiempos y qué es lo que Él en realidad está mostrando a través de su palabra en nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración y después vamos a iniciar con esto. Padre, te dejamos este tiempo en tus manos. Te quiero pedir en especial por la vida de cada uno de los oyentes, de las personas que están y hermanos que están hoy buscándote con un corazón sincero, que podamos encontrarte a través de tu palabra, de la Biblia, y que vos puedas hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy pensando qué increíble es cómo es nuestra vida, ¿no? Lo frágil que somos, lo efímera que es nuestra vida. Muchas veces creemos que podemos hacer todas las cosas y estas situaciones nos muestran que no es así, que no podemos hacer todas las cosas. Ahora, lo que quisiera que también podamos pensar es que nuestra vida está ajustada, por decirlo así, o comprendida solamente por dos variables, por espacio y por el tiempo. El espacio y el tiempo son las dos variables que condicionan nuestra vida. Y Jesús se refirió a eso cuando estaba con nosotros, cuando estuvo en este mundo. Él se refirió a estas dos variables en nuestra vida, al espacio y al tiempo, el aquí y el ahora. Y te invito a que puedas abrir tu Biblia en Lucas capítulo 12, los versículos 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. Dice así la palabra del Señor, yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Jesús también dijo a la gente: cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Esta palabra Jesús se la estaba diciendo a personas que lo estaban siguiendo, a personas que decían conocerle a Él y saber quién era, y estaban ahí, y Jesús les dice esta palabra durísima. Ustedes saben interpretar las cuestiones exteriores, saben interpretar los acontecimientos físicos, cuando va a llover, cuando va a hacer calor, las cosas superficiales, la cosa temporal. Solamente aquellas cosas que están relacionadas a lo momentáneo, no a lo eterno. Las saben distinguir muy bien. Son buenos para ver esas cuestiones. Pero dice, son obtusos, tienen la mente cerrada, no pueden tener buena vista para entender y para ver los tiempos que estamos viviendo y lo que tienen delante de ustedes. Y esa ceguera espiritual nos hace no poder entender el interior de las cosas, nos hacen no poder entender lo eterno, no poder entender lo trascendente. Esa ceguera que nosotros muchas veces tenemos nos hace pensar que la vida solamente son las cuestiones momentáneas, lo que está pasando aquí ahora, y no vemos lo que está pasando sobre todo eso, la cuestión espiritual, lo que está sucediendo espiritualmente. No lo podemos entender. A nosotros nos pasa lo mismo hoy. En aquel tiempo Jesús estaba diciendo esto por una sencilla razón, porque Él estaba con ellos.
el Mesías, el Hijo de Dios, el que los judíos estuvieron esperando tanto tiempo, estaba delante de sus narices, pero ellos no podían ver más que un carpintero, no podían ver más que una persona que estaba atada a las mismas situaciones que ellos, que no le podía dar absolutamente nada, una persona que era simplemente un milagrero, uno que hacía señales y nada más que eso, era uno más de ellos en definitiva. No lo consideraban como quién era el Mesías, quién es el Hijo de Dios. Y ese era el tremendo pecado y el tremendo error que ellos estaban cometiendo, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo hoy. Tenemos la palabra de Dios que nos define, tenemos el Espíritu Santo que es quien nos guía, quien hace que delante del Padre nuestras oraciones sean perfectas, quien nos lleva a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo, pero así todo, nosotros a veces no podemos vivir en el nivel espiritual que nos toca vivir y no podemos entender las situaciones que están pasando a nivel espiritual. Simplemente estamos dolidos porque tenemos que quedarnos en casa, porque tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestros tiempos, nuestro trabajo, nos enojamos porque estamos mucho tiempo en casa o tal vez que no nos gusta estar encerrados. Y pensamos más en el dinero que no tenemos o que no vamos a tener y estamos más preocupados por esas cuestiones que por las cuestiones espirituales. Y quiero decirte que eso tiene que cambiar en nuestras vidas, que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a ver, y creo que para eso es uno de los tantos beneficios de este tiempo de prueba, que nosotros podamos crecer en este aspecto, en el aspecto espiritual. ¿Y por qué creo que a nosotros nos pasa lo mismo que les pasaba a esos judíos que tenían a Jesús delante de ellos y no lo podían ver? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te habló a tu espíritu, a tu corazón y has recibido la instrucción de parte de Dios y dijiste, esto es palabra de Dios para mi vida? ¿Cuándo fue esa última vez que estuviste en esa intimidad con el Padre? ¿Cuándo fue? Tal vez que ese encuentro fue hace bastante, hace mucho tiempo. Y sobre todas las cosas quisiera pensar en que ese encuentro tal vez pudo haber sido la última vez que te congregaste, la última vez que estuviste en una iglesia, la última vez que te encontraste con tus hermanos y pudiste adorar al Señor y alabar juntos. ¿Y crees que tal vez eso es estar lleno del Espíritu Santo? Estar en un lugar donde todos alaban, donde todos cantan, donde todos adoran al Señor. Y tal vez que crees que es eso, estar lleno del Espíritu Santo. Pero es mucho más que eso. Es un encuentro personal con el Señor. Una de las cosas que nosotros encontramos o características, cuando podemos ver que tenemos este encuentro con Dios, es que es algo que traspasa nuestra vida, algo que es real, algo que nos cambia por completo. No podemos decir que nos hemos encontrado con Dios, simplemente decirlo y por ese motivo ya creer que nos encontramos con Dios. Un encuentro con Dios es un encuentro con el Padre a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, guiados por su palabra. Ese es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es algo que trasciende y que traspasa nuestras vidas y que trasciende nuestro tiempo, nuestro momento y que hace un cambio absoluto, total, en todos los aspectos de nuestra vida. Un encuentro con Dios no es un encuentro físico y sentimental solamente. Obviamente que también pasan esos fenómenos, ¿no? Se nos caen las lágrimas, estamos disfrutando de la presencia de Dios,
Pero no es eso lo que, no es sensorial solamente, sino que es mucho más. La cuestión espiritual es una cuestión de fondo, la que nos tiene que atravesar, la que nos tiene que hacer ver que Dios está con nosotros y que Él nos está hablando. ¿Sabes que hay una razón para que nosotros no podamos entender esto? Hay una razón que Jesús la menciona en el versículo 56, y es la hipocresía. Fíjense lo que dice, hipócritas, si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? La hipocresía. Te invito a que ahora que tengas tiempo, tal vez en tu casa, puedas leer Lucas capítulo 12, del versículo del 1 al 12, los 12 primeros versículos. Yo saqué algunas conclusiones de este pasaje de Lucas 12 y me di cuenta que la hipocresía nos esclaviza. La hipocresía nos hace vivir para otros, estar inhibidos ante lo demás, ante las demás personas. Nos inhibe. Ser hipócritas nos hace también cambiar desde adentro y nos desbasta, nos arruina. Y es tan sutil, tan lentamente lo que hace su trabajo, la hipocresía en nuestras vidas, y es tan lento, pero tan efectivo su trabajo, que te termina arruinando la vida. Y sos un falso, un mentiroso, un hipócrita. La principal razón de ser hipócritas es el temor a las demás personas. Es el temor a las demás personas. Cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en el qué dirán. ¿Qué dirá este? ¿Qué dirá aquel? Cuando hago esto, cuando hago aquello. Ese es el principal motivo de ser hipócritas. Recordad que la hipocresía es como una máscara que uno se pone para que la gente no te vea como realmente sos, que no vea tu dolor, que no vea tu alegría, que no vea quién sos en realidad. Pero sabes que el problema no lo tenemos con las demás personas, sino lo tenemos con Dios. Porque cuando nosotros nos transformamos en hipócritas y cuando lentamente, gradualmente vamos creciendo en nuestro nivel de hipocresía, lo que sucede es que dejamos de tener esa intimidad y esa pureza con Dios y ese carácter de Dios en nosotros que se va impregnando y que va haciendo que nuestra vida sea una vida fructífera y una vida llena de bendiciones para los demás y para nosotros mismos. Entonces tenemos que entender el daño que hace la hipocresía, pero sobre todas las cosas dice Jesús aquí que la hipocresía te hace ser una persona que puede ver lo superficial, que puede ver lo que pasa alrededor, puede ver los acontecimientos, pero no los entiende. No entiende a qué Dios está tratando de llegar a cada uno de nosotros. Y por eso en este tiempo es fundamental que luchemos contra eso. Es fundamental que en este tiempo estemos luchando contra la hipocresía, que podamos salir adelante, que podamos ser sinceros delante de Dios, que podamos sincerarnos, que podamos tener nuestro tiempo con Dios para decirle, mirá Señor, me pasa esto, mi vida es esto realmente, me doy cuenta a través de la luz de tu palabra que me has hablado y que me di cuenta que estas cosas tienen que cambiar en mi vida. En este tiempo necesitamos nosotros sincerarnos con Dios. Y hay que aprovechar el tiempo para eso. Mira, hay una manera muy sencilla para que nosotros podamos revertir, digamos, nuestro estado de hipocresía a un estado de pureza y de sinceridad. Una manera muy simple. ¿Sabes cómo es? Es honrando a Dios. Así de simple. Si nosotros honramos a Dios, la hipocresía se va. Estoy establecido en la palabra de Dios para decir esto. Dice Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Te lo vuelvo a leer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la hipocresía no nos permite ver lo espiritual, sino solamente lo exterior. La hipocresía nos hace
no poder ver lo interior, sino solamente las cosas exteriores. No nos permite ver lo eterno y lo trascendente. Y en definitiva no nos permite entender lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios está haciendo. Eso hace la hipocresía. Ahora, Jesús sigue diciendo algo. Porque no es solamente con esta cuestión de espacio a la que me quiero referir en esta mañana, sino también que me quiero referir a la cuestión del tiempo. El espacio, ya entendimos, Jesús está acá con nosotros, Jesús está estableciendo su reino entre nosotros. Él quiere que nosotros tengamos relación con Él. Y está presente, está en su palabra, nos dejó el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo, Dios es con nosotros. Y tenemos la bendición de poder crecer personalmente, cada uno de nosotros, en esta relación con Dios. El espacio está definido. Ahora, ¿qué hay con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Vamos a seguir leyendo Lucas 12, 57, 58 y 59. Dice así: ¿por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Todo está sucediendo aquí, en este lugar y ahora, en este tiempo. Es tiempo de aprovechar nuestras oportunidades. Hay una ventana que se abre. Hay una ventana de oportunidades que se está abriendo en este tiempo. Pero esa ventana se va a cerrar. Y nosotros necesitamos aprovechar estas oportunidades que tenemos hoy. Jesús usa este ejemplo de esas personas que van caminando hacia un juicio. Van yendo uno al lado del otro, con un litigio, van con un problema que resolver ante un juez. El juez es severo, el juez es justo, el juez no va a tener parcialidad. Y cuando estas personas lleguen delante del juez, uno de los dos, el que es acusado, va a pagar hasta el último centavo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no va a poder pagarlo. La cuenta es demasiado grande y no le alcanza nada de lo que tiene, ni su propia vida, para pagar la cuenta. Y los dos están yendo en ese momento delante del juez. Y Jesús le advierte a esta persona: aprovecha esta oportunidad. Andá, habla con tu adversario, arregla la situación para que no sea necesario ir delante del juez. Eso es lo que está diciendo. Y es sorprendentemente fácil lo que nosotros cómo nos acomodamos nosotros en nuestra zona de confort a pensar la vida de nuestra propia manera. Y decimos esto: si una persona está equivocada es porque no piensa igual que yo. Ahora, porque es mucho más fácil decir se equivocó que me equivoqué. Es mucho más fácil. Entonces, Jesús creo que nos está diciendo: mira, en este momento ponete un espejo delante, mirate el rostro, mirate bien tu aspecto espiritual, salí de la hipocresía, salí de las cuestiones superficiales, empezá a ver en lo interior, empezá a observar tu corazón y te vas a dar cuenta y vas a empezar a ver algo que pocos pueden ver. Pedile al Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo manifieste lo que hay en tu corazón, que te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que vos puedas de esta manera entonces entender realmente quién sos. Y salir de tu zona de confort, salir de lo que vos crees que es correcto. Y empezar a evaluar tu vida con la palabra de Dios y empezar a ver qué es realmente lo correcto. Ahora, creo que en este tiempo Dios está logrando sacarnos de nuestra zona de confort. En este tiempo que estamos viviendo, creo que Dios lo está logrando. Pensá lo siguiente: ¿para qué estás hecho? Una simple pregunta. ¿Para qué estás hecho? ¿Qué estás hecho para hacer unas tortas fritas y después ir a dormir todo el día, comer y dormir? ¿Para qué estás hecho? No, estoy hecho para trabajar también, para poder trabajar a mi empleador, para ser fiel en mi trabajo y cumplir.
¿Para qué estás hecho realmente? ¿Sabes que los peces tienen branquias, ¿no es cierto? Es para que ellos puedan tomar el oxígeno del agua y así vivir. Las aves tienen alas y es para que puedan desarrollarse en el medio en el que están. Dios nunca va a ser una criatura sin propósito y le va a dar algo que no tenga propósito. Para algo le dio lo que le dio a cada ser viviente. Y a vos y a mí, Dios nos dio espíritu. Y el espíritu es para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Para eso estamos hechos. Estamos hechos para comunicarnos con Dios, para tener relación con Él, para que esa relación pueda ser estrecha, real, vívida, palpable. Lucas 12:57, que terminamos de leer, dice así: ¿por qué no juzgás por ti mismo lo que es justo? ¿Por qué no juzgás por ti mismo lo que es verdadero y lo que es verdad, lo que es mentira? ¿Por qué no juzgás por vos mismo lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué no juzgás por vos mismo lo que realmente es verdadero y lo que realmente es hipocresía, pero no en la vida de los demás, sino en tu propia vida? ¿Por qué no examinás tu vida? Eso es lo que está diciendo. Hay un precio que todos debemos pagar. Estos dos iban hacia el juez para pagar un precio de una deuda ante el juez. Y sabes que nosotros también vamos a tener que pagar una vez un juicio. Y también hay un juicio sobre nosotros. Un juicio de Dios sobre nosotros. Un juicio al que nadie escapará. Porque dice la Biblia en Romanos que la paga de nuestro pecado es la muerte. Ese es el precio de nuestro pecado, nuestra propia vida. Pero dice también que el regalo que Dios nos hace, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, si estás yendo en este tiempo, en esta vida, estamos yendo hacia el final de nuestra vida. Cada día es un día menos. Y no soy pesimista con esto, pero sí realista. Cada día que vivimos es un día menos, una oportunidad menos que teníamos de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente. Y Jesús es el Mesías esperado. Él vino a este espacio y en el tiempo propicio y Él vivió con nosotros y Él pagó el precio por nuestros pecados viviendo una vida santa, viviendo una vida sin ningún tipo de pecado, de maldad. Entregó su vida, por eso la muerte no pudo retenerlo. Ahora, todo aquel que cree en Él no se va a perder, va a tener vida eterna. Era la única manera que había para que nosotros podamos ser redimidos, salvados, que el precio por nuestra alma se haya pagado. La única manera era que Jesús muera por nosotros en la cruz. Y sabes que este es el tiempo para ponerte de acuerdo con Dios, para arreglar, para hacer las paces con Dios, para arreglar la cuenta. Una cuenta que vos no le ibas a poder pagar, pero ya se pagó un precio. Y este es el tiempo para que vos puedas recuperar y aprovechar el tiempo perdido y recuperar esta oportunidad que tenés de reconciliarte con Dios. Y sabes que no cuesta nada y cuesta todo, porque cuesta que tu voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Y eso significa rendirse a Dios. Bueno, si vos entendés que es la única manera y que es la única manera de poder ser libre de tus pecados, arrepintiéndote de ellos y pidiéndole perdón a Dios de tus pecados, confesándolos delante de Dios y arrepintiéndote y buscando ese perdón de Dios, y tenés ese encuentro hoy con Dios, entonces dice la Biblia que la condenación ya no es sobre ti, que ya sos libre de pecado y que desde ahora en adelante pasás a ser parte de los hijos de Dios, no de las criaturas de Dios, sino de los hijos de Dios, de un pueblo adquirido por Él para buenas obras. Y sobre todas las cosas, para que podamos el día final, el día del juicio final, estar delante de Dios, no con el miedo de ser condenados, sino con la seguridad de haber sido perdonados. Y esa es la palabra que lo cambia todo. Esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Saber que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Y que por eso ahora podemos entender los tiempos y vivir como Dios quiere que vivamos. Es maravilloso cuando entendemos
que nuestras oportunidades están pasando aquí y ahora. Y que todo esto que nos acontece, todos estos acontecimientos mundiales, todos estos acontecimientos no son nada si realmente no tenemos la seguridad hacia dónde vamos, para qué estamos viviendo y cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? Quiero dejarte estas preguntas. ¿De qué manera estás viviendo este tiempo y en este lugar? ¿Estás aprovechando las oportunidades? Espero que así sea. Espero que Dios te bendiga. Espero que tengas la gracia de Dios sobre tu vida en este tiempo. Y acordate que tenés un tiempo limitado. Esta cuarentena se va a terminar. Este tiempo que tenemos ahora para meditar, para estar cerca de Dios, se va a terminar pronto. Se va a terminar. ¿Cómo vas a salir después de esta cuarentena? ¿Cómo vas a salir después de este tiempo, que hay tanto tiempo para poder hacer nuestras cosas? ¿Cómo vas a salir? ¿Transformado? ¿Vas a salir transformado por la palabra de Dios o simplemente vas a continuar con tu vida? Deseo de todo corazón que Dios esté transformando tu corazón. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Un saludo y unas ganas de abrazarte tremenda de mi parte, y espero que ese día sea pronto, que nos podamos volver a ver pronto. Que el Señor te bendiga.